Como les decíamos, esta semana la localidad de Paterna pedía el autoconfinamiento voluntario y endurecía al máximo las restricciones. Está con nosotros hoy en Ágora el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos, porque de nuevo jornada negra. Acabamos de conocer esos datos, 52 muertos, máxima preocupación. ¿Cómo están las cosas también en la localidad de Paterna, alcalde? Bueno, pues como bien decías, yo creo que estamos viviendo el peor momento de la pandemia. Por suerte, Paterna, aunque sabéis que tenemos 72.000 habitantes, 6 polígonos industriales con más de 45.000 trabajadores y trabajadoras y por lo tanto una extraordinaria movilidad, siempre hemos estado por debajo de la media tanto de la comunidad como de España de la incidencia. Hablando ya de 400 casos por cada 100.000 habitantes y por lo tanto hemos querido seguir siendo previsores como durante todos estos meses. Y desde luego todo lo que está en nuestra mano, todo lo que está en nuestras competencias, endurecer al máximo posible que pueda hacer un ayuntamiento y sobre todo pues bueno apelar a esa responsabilidad individual por intentar pues tener el beneficio colectivo, ¿no?, de toda la ciudad. Cuéntenos, entre esas medidas excepcionales, las que se han tomado, las más destacadas y que entraron ya en vigor el pasado 12 de enero, ¿se mantendrán hasta el día 31? ¿En qué han consistido las principales, alcalde? Bueno, pues hemos cerrado todos los edificios municipales, seguimos dando servicio desde el ayuntamiento, de hecho hemos dividido la oficina de atención al ciudadano en dos locales para poder mantener esa distancia social que es fundamental. Además, en estas dos oficinas de atención al ciudadano tenemos un proyecto pionero a nivel de España en el que, pues bueno, cuando vienen tanto los trabajadores y las trabajadoras como los ciudadanos vienen a tramitar cualquier cosa administrativa del ayuntamiento, pues tienen una tarjeta que permite monitorizarles y además cuando están a menos de 2 metros uno de otro le vibra para que se dé cuenta y entonces pueda alejarse, ¿no? Pero se han cerrado museos, bibliotecas, el Gran Teatro, hemos eliminado todas las actividades, ya sean socioculturales, deportivas, todas las instalaciones deportivas. Y algunas personas se preguntaban, oye, ¿por qué los parques? Cuando, por ejemplo, Paterna ha sido de los que más tiempo ha mantenido abiertos esos parques porque eran zonas fuera de peligro, ¿no? Porque estaban al aire libre. Además, nosotros hemos aplicado una placa especial, una laca especial a los parques infantiles, antibacterianos y antivirus. Pero sí que es cierto que lo que estamos intentando es que la gente socialice lo menos posible. Es decir, no tenía ningún sentido que nosotros pidamos un autoconfinamiento voluntario y les demos la posibilidad de poderse ir al parque y poder juntarse con otros niños, con otros padres, con otras madres, que puedan ir a jugar al fútbol, que puedan ir al teatro. No tenía ningún sentido. Por lo tanto, van a venir, ya lo ha dicho el ministro, lo ha dicho el presidente Ximo Puig, que van a venir unas semanas muy duras. Y por lo tanto yo creo que era de responsabilidad tomar estas decisiones para que la gente pues se quede lo máximo posible en su casa. ¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía desde ese momento en el que el alcalde de Paterna pide el autoconfinamiento voluntario? ¿Se ha notado? ¿Hay responsabilidad, como usted decía, responsabilidad de cada ciudadano? Bueno, como bien decías, empezaron ayer las medidas. Sí que hemos notado pues menor afluencia, pero desde luego donde más estamos pulsando cómo están reaccionando ante estas medidas es que hemos vuelto a llamar dentro del grupo de riesgo, que tienen más de 60 años, que tienen alguna diversidad funcional, para primero informarles de cómo se está vacunando en Paterna. Vale. Y también para informarles sobre estas restricciones. La verdad que he de decir que el grupo de riesgo, de la inmensa mayoría, se han tomado de una manera muy responsable y la gran mayoría están haciendo ese autoconfinamiento que, insisto, más allá de ir a trabajar, el que tenga que hacerlo presencialmente, más allá de ir a los colegios o tener que hacer una compra, lo que sí que estamos pidiendo es que se evite el hacer corrillos, el estar, estar en grupos y sobre todo
intentar que no vaya más allá, ¿no? La polémica está servida, alcalde. Confinamiento sí, confinamiento no. El presidente ayer lo volvía a dejar claro. Va a esperar a ver qué resultados tienen las medidas adoptadas desde el gobierno valenciano. Hablo ahora, mientras que Compromís y Unidas Podemos exigen ya ese confinamiento desde el gobierno. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, mi opinión, evidentemente, yo, como habéis visto, pues hemos tomado las medidas más restrictivas posibles que puede tomar un ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, mi opinión está clara que en las próximas semanas, sobre todo cuando se está diciendo que va a ser lo peor de la pandemia, pues dentro de mis competencias es verdad que el ayuntamiento no puede cerrar colegios, no podemos cerrar comercios, no podemos cerrar perimetralmente, con lo cual es dentro de la dificultad, pues digamos que es lo menos difícil, ¿no? Sí que es cierto que evidentemente el presidente Ximo Puig tiene muchísimos más datos, además tiene una grandísima responsabilidad de ver cómo afecta, ¿no?, a la economía. A mí lo que sí que me gustaría, yo puedo entender que puedan haber diferencias, ¿no?, de criterios, pero yo creo que fijaos que voy a hablar de deslealtad, no de compromiso en sí hacia el Partido Socialista, hacia el presidente, el Consejo o quien queráis. A mí me parece una deslealtad hacia los ciudadanos, porque fijaos que se están tomando diferentes medidas por diferentes administraciones y la gente en estos momentos lo que más necesita son certidumbres. Por lo tanto, imaginaos que un gobierno diga una cosa a unos, otra cosa a otros, lo que vamos a hacer es marear más a la gente. Y en estos momentos lo que menos necesitamos es que la gente se maree. Por lo tanto, oiga, que discutan lo que quieran en el seno del gobierno, pero a partir de ahí tiene que haber un mando único, una voz única, que desde luego la gente tenga absolutamente claro lo que se tiene que hacer, porque incluso cuando solo hay una voz única hay pues dudas. Imaginaos si cada uno decimos una cosa. Desde luego esto creo que no ayuda en absoluto, y sí que pediría que esas diferencias que estaba planteando Compromís se trataran en el seno que toca y a partir de ahí que fuéramos todos a una. Bueno, pues mando único, es cierto, en este momento con la que está cayendo. Alcalde, hablaba usted de la vacunación en Paterna, ¿cómo está siendo? ¿Cómo se han adaptado desde los centros, desde los ambulatorios? Si va a buen ritmo, ¿podemos decir este dato? Sí, la verdad es que en Paterna empezaron, no fuimos de los primeros, porque como antes te decía, la verdad es que nosotros somos la 7ª ciudad en cuanto a población de la Comunidad Valenciana, pero es cierto que siempre hemos estado por debajo de la media de la incidencia acumulada y de otros datos importantes, ¿no? Pero empezamos ya la semana pasada, como sabéis, primero en las residencias, ya se ha vacunado a todas las residencias y en estos momentos pues se está terminando de vacunar a todos los profesionales sanitarios. Va a buen ritmo y bueno, pues esperando esa segunda dosis y con ganas de que esto empiece a acabar ya. Para finalizar, le voy a pedir un llamamiento a todos los paterneros y paterneras que le están escuchando ahora mismo a través de 7 Televalencia. ¿Qué mensaje les quiere transmitir en esta nueva jornada negra para la Comunidad Valenciana, también para la localidad de Paterna? Bueno, yo me gustaría decirles que el Ayuntamiento, como saben, está a su lado. Además, estamos trabajando con 3 proyectos pioneros en toda España, como es el análisis de las aguas residuales, como son uno con el CSIC en el entorno escolar y otro de Social Distance también en el entorno escolar. Y por lo tanto el Ayuntamiento está trabajando para que esto no siga más, ¿no? También tengo que decir que a pesar de que solo gobierna el Partido Socialista en Paterna, antes de tomar estas medidas me reuní con todos los portavoces del resto de los partidos políticos, todos apoyaron las medidas y yo creo que eso es lo que hay que hacer ahora. Estar juntos y luchar contra el virus. Me decía, por cierto, por último, analizando las aguas residuales, esto es una de las novedades también que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, unos análisis que siguen siendo preocupantes, me imagino, ¿no? Sí, evidentemente, como os decía, estamos en el peor momento de la pandemia y los resultados de este análisis de aguas que se está haciendo no solo en todos los barrios y los polígonos, sino que se está complementando ese proyecto pionero del CSIC en los entornos escolares, con lo cual estamos también analizando las salidas de las aguas residuales de los colegios. Evidentemente, los peores resultados que hemos obtenido desde que empezamos este verano a analizarlas son en estos momentos. Por ello, sí que, pues bueno, volvemos a pedir ese autoconfinamiento voluntario
que salgan lo menos posible y bueno, pues juntos yo creo que vamos a hacer que esto valga la pena y que cuanto antes se acabe mejor. Esperemos que así sea. Gracias, alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. Seguiremos en contacto. Cuídese. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte, Silvia. Son las declaraciones del alcalde pidiendo ese autoconfinamiento voluntario y pide también mando único. Ha sido uno de los